Muy buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestros estudios de el Nuevo Testamento y en nuestro recorrido de progresivo de los Evangelios. Ahora estamos con el libro de los Hechos, en el capítulo 18. En nuestro estudio de hoy veremos que el apóstol Pablo se encontraba solo en Atenas, esperando a que llegaran sus colaboradores. Ustedes recordarán que Pablo salió de Berea a prisa porque los de Tesalónica, que no habían creído en el mensaje del Evangelio, iniciaron una persecución que llegó hasta Berea, y esa fue la razón por la que Pablo tuvo que salir de aquella ciudad, mientras que Timoteo y Silas aguardaban el momento oportuno para salir de aquel lugar de Berea, según las instrucciones que les dio el apóstol Pablo para salir lo más pronto posible, dice la escritura. Así es que después de pasar un tiempo en Atenas, el apóstol Pablo continuó su viaje y llegó hasta la ciudad de Corinto. En relación a los habitantes primitivos, los primeros habitantes de este lugar, de la ciudad de Corinto, en realidad no eran griegos, pero más tarde los fenicios establecieron allí colonizadores que se ocuparon de la fabricación de púrpura a partir de unos moluscos marinos. Ustedes recordarán que eh, este, la fabricación de púrpura era uno de los elementos importantes y económicos eh, comerciales en aquel tiempo. Introdujeron también la fabricación de tejidos, la cerámica y las armaduras. Llegó el tiempo en que la ciudad de Corintio cayó en manos de Felipe de Macedonia y permaneció bajo su control, bajo el control macedónico, hasta que fue declarada independiente por los romanos en el año 196 antes de Yeshua. Y eh, esta ciudad se rebeló contra Roma y fue completamente destruida por Mumio en el año 146 antes de Yeshua, aproximadamente 50 años después, y permaneció en ruinas durante un siglo aproximadamente. Después Julio César comenzó a reconstruir esta ciudad ya por el año 44 antes de Yeshua. Y en la nueva ciudad, pues había muchos templos, basílicas y una gran cantidad de negocios. Era una ciudad muy comercial. Muchos romanos vivían en ella, como también griegos y también orientales. También había una comunidad judía lo suficientemente grande como para tener su propia sinagoga. Allí se encontró un dintel de piedra con una inscripción fragmentada que dice Sinagoga de los Hebreos. La escritura muestra que procede del siglo IV después de Yeshua, ya tardíamente. Y bueno, esta, esta sinagoga de alguna manera refiere muchos acontecimientos que confirman la historia y los lugares en donde el apóstol Pablo estuvo predicando la palabra de Dios. De manera que a esta ciudad ya con el tiempo se le conoció popularmente, de manera general, fue muy reconocida por su inmoralidad. Una ciudad que tenía esta problemática, una inmoralidad a grado de que tenían ciertas expresiones en referencia, obviamente negativas, en referencia a esta ciudad. Por ejemplo, existía la expresión joven corintia como un sinónimo para una prostituta, por ejemplo. Y en el caso de otra expresión era corintianizar, que se daba a entender con esa expresión llevar a cabo una vida totalmente inmoral. A ese grado, las condiciones en que se encontraba Corinto en realidad reflejaban el estado espiritual de los habitantes de ese lugar. Y bueno, la Corintio de aquella época
fue considerada o es considerada por algunos comentaristas por la Sodoma y Gomorra del Imperio Romano. Imagínense a qué grado de perversión se encontraba esa ciudad. Uno de los lugares de mayor relevancia respecto al culto a Afrodita, también conocida como la diosa Venus. Sin embargo, es aquí donde una vez más Dios nos muestra que siempre habrá un remanente que sea preservado para su nombre, como veremos en el curso de este capítulo y más tarde en las dos cartas de Pablo que escribió a la comunidad que se formó con motivo de este mensaje ahí en Corinto, un mensaje que llevó el apóstol Pablo. Y bueno, desde el versículo 1 de ahí de Hechos capítulo 18, dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y bueno, algunos consideran que el apóstol Pablo tuvo ahí en Corinto uno de sus servicios más importantes, en donde su ministerio fue de gran relevancia. Personalmente considero que el apóstol Pablo, de manera general, todo su ministerio, todo su servicio, a donde quiera que llegó, realmente fue muy importante, partiendo del principio bíblico, en donde nosotros debemos ser conscientes que fue llamado por Yeshua precisamente para llevar su nombre a gentiles, a reyes de la casa de Israel. Y bueno, dice el versículo 2: y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Este Claudio, del que se habla aquí, fue el emperador que en su momento mencionó el profeta Ágabo, inspirado por el Espíritu Santo. Ustedes recordarán que cuando estuvimos estudiando el capítulo 11, se habla de este varón que profetizó este acontecimiento a cargo de este emperador. Dice el versículo 27 de Hechos capítulo 11, 27 y 28, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Si se dan cuenta, la misma escritura confirma el acontecimiento histórico que de esta expulsión de todos los judíos de estas tierras. Y obviamente pues hubo gran necesidad en este capítulo 11 del libro de los Hechos. Se describe cómo fue que incluso las comunidades de creyentes se unieron para colaborar y apoyar a los que se encontraban en necesidad por causa de este decreto. Este emperador, Claudio, era el único hombre adulto de su familia. Y el biógrafo e historiador romano Suetonio corroboró este destierro de judíos de Roma. Como consecuencia de esta orden de expulsión, Aquila y Priscila salieron de Roma hacia Corinto, que es precisamente donde se encontraron con el apóstol Pablo, como se describe en este versículo 3 del estudio que estamos estudiando. De manera que una vez más confirmamos en las Escrituras que el apóstol Pablo, lejos de tener una expectativa de vivir a expensas de los creyentes, siempre se mantuvo ocupado en trabajar con sus propias manos para su sostenimiento en lo que le fuera necesario. Como describe aquí, que fue que se encontró con Aquila y Priscila, que dice la Escritura que se dedicaban al mismo oficio, a hacer tiendas. Y bueno, recordemos que la Escritura también registra que en Atenas el apóstol Pablo todos los días se encontraba en la plaza. Recordemos el capítulo anterior, versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, hablando
de Timoteo y de Silas, que aún no llegaban, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. De manera que al ver en el propio texto que la Escritura afirma que Aquila y Priscila eran del mismo oficio que el apóstol Pablo, entonces debemos tener nosotros muy presente que el apóstol era un hombre que jamás tomó la decisión de proclamar el Evangelio con una expectativa de vivir de las ofrendas y de los diezmos, porque Pablo tenía muy presente que la ley ordenaba que los diezmos y las ofrendas debían ser entregadas a los levitas en el templo, y el templo aún estaba en pie cuando Pablo estaba ejerciendo su ministerio. Esto es muy importante que nosotros lo consideramos sí, para poder entablar una lógica consecuencial y cronológica de cómo estarían cambiando las cosas a partir de la enseñanza de Yeshua, sin que estuviera abrogando la ley, sí estarían cambiando la forma en cómo los creyentes debían cumplir la ley, como lo describe la carta a los Hebreos. Bien, continuamos en el versículo 4 de Hechos 18, dice: discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos, es decir, les hablaba del Evangelio, y a muchos los estaba convenciendo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yeshua era el Mesías. Pero oponiéndose y blasfemando estos, quienes, obviamente los que no creían, recordemos que el concepto bíblico de la blasfemia tiene que ver con la ofensa en contra del nombre de Dios. Por lo que entonces deducimos que las expresiones de los que no creían en el mensaje del apóstol Pablo se traducían en la ofensa en contra de lo que el Espíritu Santo estaba llevando a cabo respecto a la predicación del apóstol. Yeshua en su momento advirtió del juicio que recibirían quienes blasfemaran en contra del Espíritu Santo como el pecado que no les sería perdonado. Tremendo. Y continúa ahí, el mismo en el versículo 6, dice: les dijo sacudiéndose los vestidos, el apóstol Pablo dice: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Bueno, el apóstol Pablo puso en práctica la enseñanza de Yeshua, algo que los discípulos deberíamos de hacer. El apóstol Yeshua en Mateo capítulo 10, versículos 11 al 14, enseña esta decisión que nosotros debemos tomar tal cual lo hizo el apóstol Pablo. Dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde estéis informaos quién en ella sea digno. Fíjense qué importante. Son las palabras del maestro. Infórmate quién en ella sea digno, y pasad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Esto nos indica, esta enseñanza de Yeshua nos está indicando claramente que debemos tener una sensibilidad para poder determinar en qué, dónde y a quiénes podemos compartir la palabra de Dios. Dice el versículo 14: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué quiso decir Yeshua con las palabras sacuden el polvo de sus pies? Yeshua había dado instrucciones a sus discípulos en cuanto a lo que debían o no debían hacer y llevar consigo al predicar la palabra de Dios. Entonces dijo: en cualquier ciudad o aldea que entren, busquen hasta descubrir quién en ella es merecedor.
o es digno, como dice la escritura, y quédense allí hasta que salgan. Donde quiera que alguien no los reciba, ni escuche sus palabras, al salir de aquella casa o aquella ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Yeshua, al dar esa enseñanza, confirmó lo que Dios le advirtió al pueblo por medio del profeta Ezequiel. Es decir, Yeshua está recordando la profecía de Ezequiel acerca de la función de los atalayas, que en este caso estarían llevando a cabo los apóstoles. Vamos a recordar la profecía de Ezequiel. Ahí en el capítulo 3 de sus Biblias, por favor, acompáñenme. A partir del versículo 16, dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es decir, podríamos utilizar la palabra los exhortarás de parte de Dios. Los amonestarás. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Por qué? Pues porque no hiciste lo correcto, no hiciste lo que tenías que haber hecho, no hablaste cuando debiste haber hablado. Verso 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su maldad, de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Fíjense qué importante. O sea, una vez que hemos hecho lo conducente, entonces ya no es nuestra responsabilidad. Por eso el apóstol Pablo dijo esto: su sangre no sea sobre mí, será sobre su propia cabeza. Verso 20 dice: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es muy sencillo. Esto significa que los discípulos tenían que hacer la labor de un profeta, ya hablando en el caso del apóstol Pablo y los demás apóstoles, estaban llevando a cabo la labor de un profeta, solo que ahora en su mensaje al Israel disperso entre las naciones. En primera instancia, sin distinción, pero conforme a las ovejas, se diferenciaban por escuchar el mensaje de los que no son ovejas. Es decir, tú y yo, lo que debemos aprender es que nosotros no somos los que hacemos la diferencia entre unos y otros. Son las mismas personas las que eligen ser ovejas o no ser ovejas. Son ellos los que en un momento dado deben cumplir una de las dos hipótesis de las que habló el profeta Ezequiel. Es decir, ya sea que reciban el apercibimiento o que se nieguen a recibir el apercibimiento. De tal manera que nosotros libraremos nuestra alma y su sangre no será sobre nosotros. Es decir, el que se pierda, el que al final de cuentas estas personas se niegan a recibir la exhortación o el apercibimiento, la palabra de Dios, para que cambien sus vidas, para que cambien el camino de sus vidas, y que la consecuencia sea la muerte eterna, final de cuentas, pues no deberá ser por causa de que nosotros no hicimos lo conducente, siempre que tú consideres que tienes este llamado para llevar a cabo esta amonestación, para predicar el Evangelio, para dar las buenas nuevas de salvación. Esto es importantísimo que nosotros podamos concientizarlo a fin
de que si decidimos hacerlo, entonces sepamos en qué contexto, en qué términos debemos hacerlo, conforme a la enseñanza de Yeshua, que fue quien confirma las profecías acerca de cómo hacerlo, dónde hacerlo y qué hacer en su caso de que no reciban la exhortación. La enseñanza para los que proclaman el mensaje hoy en día entonces es la misma, a final de cuentas. Debemos cuidar de no hacer enojar a las personas que no quieren recibir el verdadero evangelio. Debemos ser prudentes, ante todo debemos ser muy respetuosos con todo el mundo, pero con la tranquilidad de que habremos hecho el trabajo de una atalaya. Así, nosotros habremos librado nuestra alma al haber hecho lo necesario, sin dejar de ser prudentes. Tenemos que aprender a ser prudentes en todo, ya sea que hables personalmente a la gente, ya sea que hagas publicaciones en medios masivos de comunicación, en redes sociales, etcétera. Debemos ser respetuosos y debemos ser prudentes. ¿Por qué? Porque no importa que sea una comunicación por escrita, tenemos que aplicar el mismo principio. Tenemos que aplicar la enseñanza de Yeshua. Y no caer en el error de provocar molestia, enojo en quienes no reciben el apercibimiento. El apercibimiento al que estamos llamados a hacer nosotros es con prudencia, con mucha decencia, con cautela, a fin de que no caigamos en el error de echar a perder el servicio al que nosotros estamos decididos a prestar a todo aquel que quiera recibir. Ok, bien, continuamos en el versículo 8. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios. Ese es lo que les estaba molestando a estas personas que no estaban creyendo y que los estaba llevando incluso a blasfemar. Dice, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Fíjate qué importante es. Estamos hablando de una de las ciudades terribles, con mucho pecado, con una fama tremenda acerca de la promiscuidad en la que vivían. Y sin embargo, fíjate las palabras del Señor. El mensaje que recibió Pablo dice, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ante los ojos de nosotros, quizás pudimos haber dudado eso en su momento, pero Pablo fue, fue advertido de que en realidad lo que no veían sus ojos, el Señor lo tenía contemplado. Como vemos, el principal, y aquí se habla de este principal de una sinagoga que creyó, a pesar de que muchos judíos no creyeron, mientras que muchos corintios también creyeron el Evangelio y fueron bautizados en el nombre de Yeshua. El apóstol Pablo era consciente de lo que le sucedió a Esteban. Ustedes recordarán en el capítulo 6, en capítulo 7 del libro de los Hechos, que lo que sucedió con Esteban. Y era obvio que en un momento dado, Pablo sintió temor por causa de la persecución que los propios judíos estaban encabezando en su contra. Recordemos que ya había sucedido que lo habían dado por muerto a Pablo. Entonces es obvio, digo, al final de cuentas, el apóstol Pablo, como cualquier hombre, quizás llegó a tener cierto temor por su vida. Por esa razón, el Señor en visión, conociendo el corazón del apóstol Pablo, le da este aliento y le da estas palabras de fortaleza en el espíritu y de valentía.
para que con valor continuara con su ministerio. El apóstol Pablo era consciente de aquello que había sucedido a los profetas y no muy lejos, no hace mucho tiempo, lo que le había sucedido a Esteban, que lo mataron frente a él, precisamente por predicar el mismo mensaje que ahora Pablo estaba predicando. De esto podemos nosotros deducir que el Señor sabía lo que había en el corazón del apóstol Pablo, ¿sí? Y bueno, pues quizás esta preocupación, ante la preocupación que Pablo pudo haber tenido, pues el Señor le proporcionó paz al corazón del apóstol Pablo y al mismo tiempo le infundió este valor para que no cesara en su predicación. Continuamos con el versículo 11 y dice, y se detuvo allí un año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Bueno, aquí, a diferencia de aquel lugar en donde solamente estuvo durante 3 días de reposo, aquí estuvo un año, 6 meses. ¿Qué hace la diferencia? Bueno, aquí vemos que Pablo, una vez que ya había compartido el mensaje del Evangelio, se dispuso a enseñar la palabra de Dios a las personas que estaban viniendo a la fe de Yeshua. Y confirmamos nosotros una vez más que en ocasiones los apóstoles ejercían las dos facetas fundamentales de un ministerio: la proclamación del Evangelio como mensaje central de las buenas nuevas y la enseñanza de la palabra de Dios, que normalmente se daba en cada día de reposo. Es decir, una enseñanza general de toda la escritura, de toda su palabra. Bien, continuamos en el versículo 12, dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, lo aprendieron, lo detuvieron y lo presentaron ahí con este hombre que ejercía este poder de gobierno. Dice verso 13 diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Fíjense, este es uno de los muchos pasajes en donde se inicia a propósito, porque no es un teléfono descompuesto, se inicia a propósito una falsa versión de la verdad, con toda la intención. Si los principales que estaban en contra de la predicación del apóstol Pablo eran los judíos religiosos, entonces podemos deducir que la acusación que hacían en contra de Pablo era que estaba enseñando en contra de la ley, pero no de la ley de Moisés, sino de la ley tradicional judía, lo que conocemos como la llamada alajá judía. Y la razón pues era obvia. La propia escritura nos refiere que eran muchas las personas las que estaban creyendo en el mensaje de Pablo. Y como consecuencia lógica, estaban dejando de seguir las leyes enseñadas por el judaísmo religioso de la época. Esto se sigue dando hoy en día, por causa de que muchos, al enterarse de las raíces hebreas, al enterarse de algo nuevo, salen del cristianismo, se van a una mezcla de judaísmo, pero tiempo después, de repente hay alguien o algunos quienes están dando un mensaje de rectificación de todo ese tipo de, toda esa carga de enseñanza judía, de mezcla de judío con cristianismo, judaísmo con cristianismo, y están entonces entendiendo la simpleza de la escritura, lo maravilloso que es poder entender, comprender la escritura sin mezclas. Y bueno, por esa razón lo detuvieron al apóstol Pablo y lo presentaron con este procónsul, una persona que ejercía funciones de gobernador en aquel lugar. Así que cuando lo acusaron de persuadir a los hombres para honrar a Dios contra la ley, ellos estaban diciendo que Pablo estaba enseñando a honrar a Dios fuera de los dogmas judíos.
pero no conforme al Evangelio de Jesucristo. Perdón, pero conforme al Evangelio de Jesucristo, que es conforme a la ley de Moisés. No estaban de acuerdo a la forma de enseñanza del apóstol Pablo. Para ellos era en contra. Pues claro, ¿por qué? Porque la enseñanza de Jesucristo estaba derribando los dogmas, toda la enseñanza tradicional judía, que, pues bueno, muchos de ustedes que nos acompañan en este pequeño ministerio han confirmado que una vez que nosotros nos ponemos verdaderamente a estudiar la Escritura con un carácter de discípulos, de estudiantes serios de su palabra, preocupados por nuestra salvación, entonces nos damos cuenta que una vez más la enseñanza que nos han dado, que nos han compartido, sin importar que haya sido con la mejor intención, lamentablemente es una vez más otra mezcla de enseñanza que no enseñó, que no proporcionó Yeshua. Así es de que, y lo mismo sucede hoy en día, gente que se molesta porque piensa que no pasa nada, piensa que porque son enseñanzas bonitas, frases bonitas, etcétera, etcétera, fiestas bonitas, aunque no sean bíblicas, pues piensan que tiene que ver con la fe de Jesucristo, una fe que Él nos heredó, pero no. Resulta que eso no es la fe de Jesucristo, eso es otro tipo de fe, eso es una situación totalmente separada del legado que nos dejó el Maestro. Así es de que hay que tener mucho cuidado. Sigamos con la guardia por el propio bien de nosotros mismos. No por crear conflictos en contra de nadie, no. De hecho, la invitación es a ser prudentes, a respetar. Quienes quieren continuar con aspectos judíos al mismo tiempo que dicen creer en Yeshua, bueno, ya llegará su tiempo, pero la invitación y la exhortación que hacemos respetuosamente nosotros es a no entrar en conflicto. Si el Señor, final de cuentas, a nosotros nos está dando la oportunidad, una hermosa oportunidad de comenzar a ver la verdad y, y purificar nuestra fe, limpiar nuestra fe de todas esas mezclas, de todas esas cosas que no nos sirven para nada. Como bien lo dijo el apóstol Pablo en otro pasaje, si bien en un momento dado pueden llegar a servir en duro trato al cuerpo, así lo describe tal cual, todos estos aspectos religiosos tradicionales de enseñanza judía, no sirven para la salvación del hombre. Es impresionante cómo Pablo, viniendo del contexto en que venía, él lo entendió. Y hoy, muchos que viniendo del contexto religioso cristiano, pues no lo han querido entender o quizás se les complica todavía entenderlo. Por lo cual es necesario, insisto una vez más, constituirnos en estudiantes, seguir estudiando, seguir profundizando en la palabra de Dios. Verso 14 dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, una vez que Pablo empezó a expresarse, este hombre, procónsul, se dio cuenta de qué se trataba el asunto. Dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, ¿ya se dieron cuenta? No está hablando de la ley romana, no está hablando de la ley que regía en ese lugar, sino dice de su ley, o sea, la ley judía. Aquí confirmamos por la propia escritura que la acusación no era en contra de la ley romana, sino de la ley de los judíos. Y continúa ahí, en el versículo 15, la segunda parte, dice, vedlo vosotros, dice, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal.
O sea, él no hizo lo que Poncio Pilato. Él simple y sencillamente no le interesó y los corrió. Así de fácil. Bueno, esto es algo interesante porque varios siglos más tarde, el derecho romano sería uno de los precursores en separar legalmente al Estado de la Iglesia, como muchas otras naciones. Sin embargo, antes de que esto fuera contemplado en las diversas constituciones de las naciones, como hasta nuestros días, en el año 380, mediante el edicto de Tesalónica, se estableció el cristianismo como única religión del Imperio Romano. Así es de que eh, todavía tardaría un poco para que esto se diera, o sea, varios siglos, que a final de cuentas continúa siendo un tema de discusión porque vemos que pues, el Vaticano políticamente hablando, pues se encuentra involucrado en casi todas las naciones, solo que a un nivel no tan directo de gobierno. Pero bueno, aquí Galeón adoptó una postura, en este caso, contra la influencia religiosa sobre el Estado de Derecho que él estaba ejerciendo. Por ello fue que él se negó a conocer el asunto en cuanto se dio cuenta de que Pablo hablaba de su fe y no en contra de las leyes del Estado romano. Pues claro que no. Yeshua enseñó a respetar, cuando él mismo lo dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por supuesto, Pablo no se iba a meter en contra de las leyes, jamás lo hizo. Ninguno de los apóstoles fueron en contra del sistema de gobierno, a pesar de ser un gobierno corrompido, con injusticias, etcétera, etcétera, como hoy en día muchos que dicen seguir la fe de Yeshua, lamentablemente están cometiendo el error de salir a las calles, manifestarse, de forma eh, belicosa, por decirlo de una expresión, de mala forma. O sea, no está mal llevar a cabo manifestaciones pacíficas, eh, con todo el respeto ante a las autoridades y a la sociedad en general. Pero lo que sí está reprobable, es terrible, es que cualquiera que se dedique a creyente lleve a cabo, participe en todas esas manifestaciones en donde se llevan a cabo, vemos en las noticias, ¿no? Se llevan a cabo destrozos en contra de terceros, de particulares, de la sociedad, pintan las paredes, o sea, una serie de cosas que no tienen nada que ver. Eso no debe de ser, porque eso es lo que eso no lo enseñó Yeshua y tampoco los apóstoles. Y aquí vemos que el apóstol Pablo al expresarse jamás se metió con la ley de los romanos. Por eso Galeón ni siquiera quiso escucharlos a los judíos y los corrió. Dice verso 17. Ahí estamos en Hechos capítulo 18. Dice: entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, otro principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal, pero a Galeón nada le daba en ello. O sea, tampoco se metió. Probablemente este Sóstenes era, como les decía, otro principal de la sinagoga que se unió a Pablo por haber creído. Y más tarde, a este Sóstenes lo hemos mencionado en la primera carta a los Corintios, de Pablo a los Corintios, ahí en capítulo 1, como un acompañante en el ministerio del apóstol Pablo. Verso 18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún más días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Este voto que hizo el apóstol Pablo tiene que ver con el voto nazáreo, que se describe en el capítulo 6 del libro de Números. De los versículos 1 al 21 se describe
todo lo que implica el mandamiento de consagración, es un mandamiento de consagración, en donde se describe el propósito de este voto nazáreo y las ofrendas que debían presentarse en el templo. Y más adelante vamos a darnos cuenta de que en el capítulo 21 del libro de los Hechos, a la llegada del apóstol Pablo a Jerusalén, se describe que ya había llegado esta mala fama que se le había dado, se le había hecho al apóstol Pablo por su enseñanza o por su supuesta enseñanza en contra de la ley, como de lo que le acusaban aquí. Pero en realidad ahí en ese capítulo 21, pues Pablo confirma, por supuesto, y los que sabían la verdad, que jamás enseñó en contra de la ley. No, de ninguna manera. Estaba en contra de la ley judía, pero no en contra de la ley de Moisés. Ese fue el medio, el modus operandi de estos que estaban, de ese aspecto, de estos que estaban llevando a cabo esta contienda, que bueno, lamentablemente hasta nuestros días prevalece en la doctrina equivocada acerca de que Pablo enseñó a no cumplir la ley de Moisés. Es, prevalece hasta nuestros días. Esto en realidad nos enseña a nosotros que jamás se ha tratado, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque realmente no se ha tratado jamás de un supuesto teléfono descompuesto, sino que debemos recordar este fenómeno que se dio en las ciudades idólatras. Recordemos cómo es que Pablo comenzó a hablar, comenzó a su disertación, y él llegó a estas ciudades plagadas de idolatría. Perdón. Y al final de cuentas, no solo consistió este problema en no creer en el mensaje del Evangelio, del verdadero Evangelio, sino esta situación consistió en estar en contra del mensaje y de hacer todo lo posible por impedir su difusión del mensaje del Evangelio. Así que nosotros, como estudiantes de las Escrituras, debemos ser fortalecidos en el Espíritu. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder discernir esta gran diferencia de posiciones respecto a la verdad de la fe. Debemos ser conscientes que desde que el apóstol Pablo, junto con los demás apóstoles, fueron enviados a las naciones para llevar el nombre de Jesucristo, comenzó a darse un movimiento espiritual que se levantó en contra del verdadero culto al Creador de los cielos y la tierra. Y este movimiento espiritual a nivel mundial abarca muchísimos aspectos, incluyendo la enseñanza o doctrina que desvirtúa la leche pura adulterada, no adulterada. ¿Ok? Yo creo que estamos entendiendo perfectamente lo delicado que es, si lo vemos desde el punto de vista espiritual y desde dónde viene dándose esta controversia, esta lucha espiritual en contra del verdadero evangelio, en donde se mete verdad con falsedad, en donde se meten cosas bonitas y una vez más, lamentablemente, muchos se están quedando en este sistema de engaño. ¿Por qué? Porque ya adquirieron la enseñanza mezclada. Si ustedes se dan cuenta, a través de los estudios que hemos estado teniendo, es impresionante cómo es que el contexto de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza, ha tenido precisamente este objetivo: impedir la difusión del verdadero evangelio, del mensaje puro de Jesucristo y los apóstoles. Así es que hay que tener mucho cuidado. Ese consejo que les compartimos. ¿Por qué?
Pues porque ya lo vivimos nosotros. Si nosotros no lo hubiésemos vivido, no podríamos hablarles de lo que no conocemos, de algo que no, eh, que no vivimos en carne propia. Esa es la razón por la cual nuestra predicación es muy insistente en este tema, porque ya entendimos el riesgo que se corre de estar recibiendo doctrina mezclada en lugar de buscar recibir la leche pura, no adulterada de Jesucristo. Ok, verso 19 dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿De quiénes estamos hablando? De Aquila y Priscila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos una vez más. Recordemos que el apóstol Pablo, pues era su punto de reunión y de disertación más importante. Verso 20, los cuales le rogaban, aquí fue diferente, dice aquí, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, fíjense, qué curioso. Aquí donde le rogaban que se quedara, ya no pudo quedarse. Y él le explica por qué. Verso 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Recordemos que cuando Pablo quiso ir a Éfeso anteriormente, el Espíritu de Dios se lo impidió. Sin embargo, vemos que muchos de los creyentes que le pedían que se quedara, Pablo se negó y la excusa en esta ocasión fue que debía presentarse en la próxima fiesta de Jerusalén. Y esto implicó que de la misma manera en que Pablo cumplió con el voto nazario que describe la Torá en el libro de Números, conforme a la ley, también cumplía los mandamientos de las fiestas bíblicas establecidas en la Torá. ¿Ok? Eso es importante que nosotros lo consideremos porque de ninguna manera, bueno, esto que estamos leyendo en la propia escritura confirma una vez más que Pablo jamás enseñó en contra de la ley. ¿Cómo enseñaría en contra de la ley de Moisés, en contra de la ley de Dios, si él mismo la estaba cumpliendo y estaba enseñando a cumplirla? Entonces, ¿qué enseñaría si no fuera eso? El Nuevo Testamento aún no existía. Simple lógica. Y bueno, este fue el motivo. Tenía que cumplir el mandamiento de recibir la fiesta en Jerusalén. Recordemos que Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 al 17 habla de este tema. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios, en el lugar que él escogiere. ¿Qué lugar escogió Dios? Jerusalén, en el templo de Jerusalén. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, primera fiesta, y en la fiesta solemne de las semanas, Shavuot, la primera es Pascua, con panes sin levadura, recordemos. La segunda es panes sin levadura, las semanas, que es Shavuot, y en la fiesta solemne de los tabernáculos o Sukkot en el hebreo. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiere dado. Bien. Así es de que Pablo tuvo que haberse presentado para la próxima fiesta, que aunque no se describe, tuvo que haber sido cualquiera de estas 3. Dice verso 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Finalmente el apóstol Pablo llegó a Antioquía de Siria, que fue el lugar de donde el Espíritu Santo lo apartó para cumplir con su llamado, ustedes recordarán. Y con lo cual Pablo concluiría este segundo viaje misionero, y por supuesto para no tardar en emprender lo que sería su tercer viaje misionero. Verso 23, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó también a Éfeso.
llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Fíjense cómo se describe a Apolos. Y es interesante por la palabra poderoso en las escrituras. Fíjese, o sea, recordemos que, bueno, primeramente, Alejandría, se describe a Alejandría, esta ciudad importante que contó con una biblioteca, la biblioteca más importante de aquella época, y en donde se realizó la primera traducción del Tanaj, de lo que se conoce como el Antiguo Testamento, al griego. Esta primera traducción se le conoce como la Septuaginta, y vemos que llegó a Éfeso este judío, nacido en Alejandría, esta ciudad que fue cuna de la cultura antigua, por lo que podríamos deducir que al ser judío, pues era creyente en Yeshua, como lo menciona el versículo que continúa, al decir que había sido previamente instruido en el camino del Señor. Así se describe. Y vemos una característica importante que nos recuerda a Esteban. Ustedes recordarán al describir a este Apolos como poderoso en las escrituras. Recordemos cómo fue qué fue lo que llevó al concilio, ahí al Sanedrín, a Esteban. Hechos capítulo 6, versículos 8 al 10 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, estaban discutiendo, pero estos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. La característica que describía a Esteban y a Apolos era el conocimiento de la palabra de Dios. Era lo que se les describía como poderoso en las escrituras. Verso 25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Le faltaba algo a este Apolos, con todo y su pasión, le estaba faltando algo. Vemos que a pesar de este espíritu fervoroso con el que enseñaba diligentemente, dice la escritura, que solo conocía el bautismo de Juan. Esto es importante, porque esto significa que Apolos aún no conocía aquello de lo que los apóstoles, en este caso comenzando con el apóstol Pedro, experimentaron en conocimiento, pero por experiencia propia, y que tenía que ver precisamente con el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Algo que hemos estado estudiando en los capítulos anteriores del libro de los Hechos y que comenzó como una promesa cumplida a partir de Pentecostés con aquellos judíos que se encontraban reunidos, pero que posteriormente comenzaría con Cornelio ante la sorpresa de Pedro y los judíos que le acompañaron. Ustedes recordarán que le acompañaron a la casa de Cornelio para testificar, como lo relata ahí el capítulo 10 del libro de los Hechos. Esto era lo que le estaba faltando a Apolos, conocer. Y dice verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjense cómo se describe aquí. Dice que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le orientaron acerca de este tema. Al hablar del camino, es claro que Priscila y Aquila le compartieron a Apolos el evangelio de Jesucristo como el camino de Dios, con lo cual Apolos entonces haría clic contando con los siguientes elementos indispensables. ¿Cuáles elementos indispensables tenía Apolos para poder hacer clic en el momento que Priscila y Aquila le hablaron del evangelio de Jesucristo y de esto que aún no conocía? Bueno, primeramente el conocimiento de las escrituras, algo que todos, absolutamente todo creyente debe tener.
y además el conocimiento de la obra de redención del Mesías de Yeshua, por supuesto. Y también el conocimiento de la obra del Espíritu Santo que estaba llevando a cabo en todos estos lugares que estaban visitando los apóstoles. Y la actitud también, esto es fundamental, y la actitud y el espíritu correctos para recibir de Priscila y Aquila lo que le faltaba por conocer. Esto es fundamental, es fundamental. Porque al final de cuentas, si no tenemos este último atributo, una actitud y un espíritu noble para recibir de quien sea cualquier sugerencia acerca del conocimiento del Señor, pues nosotros mismos nos privamos esta gran oportunidad de seguir creciendo en nuestra fe. Y bueno, dice versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, fíjense, demostrando por las escrituras que Yeshua era el Mesías. Impresionante, impresionante cómo fue que después de haber recibido con un corazón noble lo que Aquila y Priscila le aportaron al conocimiento que ya tenía Apolos, pues Apolo simple y sencillamente tuvo este valor para incluso refutar públicamente a los judíos. Justo lo que hace completo el banquete era precisamente lo que hacía falta a Apolos, pero con la actitud correcta, porque supo recibir con humildad una opinión acerca de su disertación que terminaría siendo finalmente para su propio bien, claro. Así es de que, bueno, ¿cuál es el consejo y la enseñanza que recibimos aquí? Que nuestra pasión, que tu pasión y mi pasión por este mensaje de salvación nos mantenga siempre dispuestos a recibir cualquier opinión y observancia o cualquier observación acerca de algo que nos falte en nuestra disertación. Porque lo cierto es que en nuestro camino siempre encontraremos a alguna Aquila o a una Priscila que con toda la mejor intención nos muestren más exactamente el camino de Dios. Y de esta manera entonces nuestro mensaje se ha completado para poder demostrar con las escrituras que Yeshua es el Mesías de Israel. ¿Ok?